En agosto de 2024 ocurrió algo que nadie esperaba. Millones de personas conocieron el breaking y millones también se burlaron de él. Una atleta australiana llamada Reagan se convirtió en uno de los memes más grandes de los Juegos Olímpicos. Para muchos este fue el breaking, pero aquí hay un problema. Juzgar 50 años de historia por una sola presentación sería como juzgar todo el fútbol por un solo penal fallido, porque detrás de esos pocos minutos existe una historia de pandillas, pobreza, revolución cultural, Hollywood, guerras entre crews, competencias mundiales y personas que dedicaron su vida para que esta cultura no desapareciera. Entonces la verdadera pregunta no es qué pasó con Reagan, la verdadera pregunta es cómo llegó el breaking hasta ese escenario. Y esa pregunta es mucho más increíble de lo que imaginas. Cuando la mayoría de personas escucha la palabra breaking, imagina giros en la cabeza, acrobacias imposibles o competencias internacionales. Pero la historia del breaking no comienza con un movimiento, comienza con una idea, la idea de resolver conflictos a través de la creatividad, la idea de transformar la lucha en expresión, la idea de ganar respeto sin necesidad de violencia. Y aunque el breaking nació oficialmente en el Bronx durante los años 70, algunas de sus raíces culturales pueden rastrearse muchísimo más atrás. Durante siglos, numerosas culturas africanas desarrollaron danzas basadas en círculos comunitarios, desafíos físicos, improvisación y demostración de habilidad. En estos espacios, los participantes competían por reconocimiento utilizando el cuerpo como herramienta. A través de la diáspora africana, muchas de estas tradiciones sobrevivieron y evolucionaron en América. Con el paso del tiempo, influenciaron expresiones culturales afroamericanas, afrocaribeñas y afrolatinas, que mantenían elementos similares: el ritmo, la improvisación, competencia y comunidad. No existe una línea directa que conecte esas danzas con el breaking, pero sí existe una continuidad cultural, la idea del círculo, la idea del desafío, la idea de que el cuerpo puede convertirse en un lenguaje. Esa filosofía viajaría durante generaciones hasta llegar a Nueva York y allí encontraría un escenario perfecto para transformarse en algo completamente nuevo. A principios de los años 70, el Bronx era considerado una de las zonas más peligrosas de los Estados Unidos. La construcción de autopistas desplazó comunidades enteras. Miles de familias llegaron al barrio. La pobreza aumentó. Los incendios eran frecuentes. Las pandillas dominaban las calles. Los jóvenes crecían rodeados de violencia. Pero mientras la ciudad parecía derrumbarse, una nueva cultura estaba naciendo. Afroamericanos, puertorriqueños, jamaiquinos, caribeños, latinos, todos compartían el mismo espacio. Y esa mezcla cultural produjo una de las revoluciones artísticas más importantes de la historia. De ese ambiente surgirían los 4 elementos del hip hop: DJ, MC, graffiti y breaking. Lo que nadie imaginaba era que esta cultura terminaría expandiéndose a todos los continentes del planeta. La historia del breaking no puede contarse sin hablar de Kool Herc. Nacido en Jamaica y criado en el Bronx, Herc empezó a organizar fiestas comunitarias utilizando enormes sistemas de sonido, inspirados en la cultura jamaiquina. Durante estas fiestas observó algo curioso: los bailarines reaccionaban únicamente con la parte más enérgica de ciertas secciones instrumentales de las canciones, especialmente cuando desaparecían las voces y quedaba únicamente la percusión. Esas secciones eran conocidos como los breaks. Él decidió extender esos momentos utilizando 2 copias del mismo disco. Saltaba de un tocadiscos a otro para repetir el break una y otra vez. Los jóvenes que salían a bailar durante esos momentos comenzaron a ser conocidos como The Break Boys o los Break Boys y las Breakers. Más tarde serían simplemente conocidos como B-Boys y B-Girls. Había nacido el breaking. El breaking fue una mezcla de influencias. James Brown fue una de las más importantes. Movimientos como el Good Foot inspiraron a muchos jóvenes a experimentar con cambios de nivel y movimientos cercanos al suelo. Su energía redefinió la manera de bailar. Otra influencia fundamental fue el rocking, una danza de batalla desarrollada principalmente en Brooklyn. El rocking simulaba enfrentamientos físicos mediante movimientos teatrales y gestos simbólicos. Muchos de los conceptos de batalla que hoy existen en el breaking nacieron allí. Y luego estaba el Kung Fu. Las películas de Bruce Lee eran extremadamente populares en los barrios del Bronx. Los jóvenes imitaban sus movimientos, poses y actitudes. Las barridas, las patadas, los desafíos visuales, todo comenzó a mezclarse con la música. Sin saberlo, estaban construyendo una nueva danza. La primera generación de B-Boys era muy diferente a la actual. No existían air flares, no existían headspins, no existían movimientos de poder complejos. Todo giraba alrededor de la musicalidad, el estilo, la originalidad, la actitud de dominar el círculo. Los pioneros construyeron los fundamentos: top rock, footwork, drops, freezes, y sobre esos fundamentos se construiría todo lo que conocemos hoy. A finales de los años 70 apareció una crew que redefiniría para siempre el breaking: Rocksteady Crew. Crazy Legs, Ken Swift, Fosty Freeze, Mr. Freeze. Rocksteady llevó el breaking a otro nivel. Expandieron el footwork, perfeccionaron la técnica, crearon nuevos conceptos, redefinieron los freezes y comenzaron a aparecer los primeros movimientos de poder. Pero su contribución
más importante fue cultural. Llevaron el breaking más allá del Bronx. Lo presentaron al mundo y demostraron que aquello era mucho más que una moda callejera, era una forma de arte. En 1982 apareció Style Wars, en 1983 apareció Wild Style, pero poco después llegaría Beat Street. Por primera vez millones de personas pudieron observar directamente la cultura hip hop. Los trenes pintados, las batallas, los DJs, los MCs, los B-boys, el mundo entero quedó fascinado. Europa, Asia, Sudamérica, todo el planeta comenzó a interesarse por aquella cultura nacida en el Bronx. Sin embargo, durante esta explosión mediática apareció un término problemático, el breakdance, un nombre creado por la industria para comercializar el fenómeno. Los pioneros jamás utilizaron esta palabra. Hasta hoy, muchos miembros de la cultura rechazan el término breakdance porque consideran que los desconecta de sus raíces culturales. A finales de los 80, la industria perdió interés. La moda había terminado. Las cámaras se fueron. Las compañías dejaron de invertir. Y para el público parecía que el breaking había muerto. Pero eso nunca ocurrió. Simplemente regresó a manos de quienes realmente lo amaban. Fue entonces cuando comenzó una de las etapas más importantes de toda la historia del breaking: la resistencia. En 1990 nació Battle of the Year en Alemania. BOTY cambiaría el rumbo de la historia. Por primera vez, crews de distintos países podían enfrentarse en una plataforma internacional. Battle Squad, Flying Steps, Style Elements, Face T, Actual y muchas más crews comenzaron a elevar el nivel mundial. Battle of the Year creó una meta, una comunidad global, creó una razón para seguir entrenando. Muchos historiadores consideran que el BOTY fue uno de los eventos más importantes para evitar la desaparición del breaking después del boom comercial. Mientras BOTY unía las escenas internacionales, los pioneros comenzaron otra misión. Crazy-Legs, Ken Swift, Mr. Wiggles, Storm, Powan y muchos otros más viajaron por el mundo compartiendo el conocimiento. Por primera vez, los practicantes podían aprender directamente de los creadores de la danza. Storm se convirtió en uno de los educadores más importantes del breaking. Sus investigaciones ayudaron a preservar la información que de otro modo se habría perdido. Powan impulsó nuevas formas de entender la creatividad, concepto y musicalidad. Mr. Wiggles enseñó la conexión profunda entre todos los elementos del hip hop y entre todos estaban construyendo una memoria histórica de la danza. Mientras Europa impulsaba el Battle of the Year, en Estados Unidos se desarrollaba otro fenómeno: el Freestyle Session, creado por Crossgun. Freestyle Session se convirtió en una de las plataformas más importantes del planeta. Allí nacieron leyendas, se consolidaron rivalidades y aparecieron una de las batallas más recordadas de todos los tiempos. Muchos consideran a Freestyle Session como catedral competitiva del breaking. Durante los 90, el breaking experimentó una revolución técnica. Uno de los movimientos más influyentes fue el Air Flare. Este movimiento abrió una nueva dimensión de posibilidades. Lo que antes parecía imposible comenzó a volverse realidad. Las generaciones siguientes desarrollaron combinaciones cada vez más complejas. La dificultad física alcanzó niveles extraordinarios. El breaking simplemente se convirtió en uno de los espectáculos más impresionantes de danza en el mundo. Con la llegada de internet todo cambió. Por primera vez un b-boy de Colombia podía estudiar con un b-boy. Uno de Francia podría aprender de otro de Japón. Uno en Brasil podría analizar videos de Estados Unidos. Medios como B-Boy World fueron los primeros creadores de contenido de breaking. Las personas empezaron a aprender observando los videos de estas plataformas. Y numerosos documentalistas independientes empezaron a filmar y a registrar todo el proceso del breaking en documentales, como Planet B-Boy, The Freshest Kids, Into the Circle, The Break Boys. Empezaron a mostrar la realidad de la vida de bailarines de breaking. Los eventos cada vez se hacían más grandes e internacionales. La cultura estaba más grande que nunca. En 2004 se potenció el formato de 1 versus 1. Competencias como IBE, Freestyle Session, Red Bull BC1 empezaron a creer en la posibilidad de crear un espectáculo con solo los mejores de cada país o crew. En este evento se redefinió el breaking profesional. Por primera vez un b-boy podía construir una carrera internacional basada en competencias, viajar, enseñar, actuar, competir, juzgar y representar marcas. Así nació el concepto moderno de B-Boy Hustle, vivir de la cultura, convertir la pasión en profesión. Mientras el breaking crecía, la comunidad comenzó a profesionalizar los sistemas de competencia. Se desarrollaron criterios de juzgamiento, capacitación de jurados, reglamentos, federaciones, organizaciones y poco a poco comenzó una conversación impensable. ¿Podría el breaking convertirse en un deporte olímpico? Durante años la respuesta pareció imposible, pero la comunidad siguió trabajando. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 ocurrió algo histórico. El breaking debutó oficialmente dentro del movimiento olímpico. Miles de personas observaron una disciplina que combinaba arte, deporte, creatividad y cultura. El resultado fue un éxito. El Comité Olímpico Internacional tomó nota y pocos años después llegó el anuncio definitivo: París 2024, el breaking sería olímpico.
Hay una pregunta que lleva más de 50 años dividiendo a la comunidad. ¿El breaking ganó o perdió algo al convertirse en deporte olímpico? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Lo más impresionante de esta historia no son las medallas, no son los patrocinadores y no son los escenarios. Lo más impresionante es el recorrido. Una cultura nacida entre pandillas, edificios abandonados, terminó llegando a teatros, universidades, museos, festivales internacionales y a la final Juegos Olímpicos. Lo que comenzó como una alternativa a la violencia se convirtió en una oportunidad para millones. Una oportunidad para viajar, para enseñar, para competir, para crear, para vivir. Cada vez que un b-boy entra a un cypher, cada vez que una bigger responde a un desafío, cada vez que un DJ pone un break, la historia continúa. Porque el breaking nunca fue solamente una danza, fue una solución, fue resistencia, fue una revolución cultural. Y es la prueba de que incluso en los lugares más difíciles pueden hacer las ideas más capaces para cambiar el mundo. El breaking sobrevivió a las pandillas, a la pobreza, a la industria de las modas pasajeras y hasta quienes dijeron que desaparecería. Hoy sigue vivo gracias a las personas como tú que mantienen la cultura en movimiento. Así que si eres parte de esta comunidad, escribe en los comentarios desde qué país representas y qué crew te inspiró a comenzar. Y si quieres más historias sobre los pioneros, las crews legendarias y los momentos que cambiaron el breaking para siempre, sígueme para la próxima parte.